Electromagnetismo parte 2. Entonces, anteriormente en el curso hemos estado revisando todo lo referente al electromagnetismo, es decir, la naturaleza del campo magnético, de los fenómenos magnéticos, el flujo magnético, las líneas de campo magnético y la ley de Ampère. Entonces, aquí en la imagen, esto nada más es un resumen de diversos campos magnéticos. Por ejemplo, en la primera imagen de la izquierda tenemos cómo se forma un campo magnético o las líneas del campo magnético alrededor de un conductor recto y delgado. Incluso podemos hacer aquí aplicar la ley de la mano derecha, es decir, si con el dedo pulgar aplicamos o señalamos la dirección de la intensidad de corriente, los dedos de la mano nos van a indicar las líneas hacia donde se dirigen las líneas del campo magnético. Luego tenemos aquí en una espiral circular cómo se forman también las líneas de campo magnético, por si les llegan a preguntar en el examen. También en un solenoide, entonces en el solenoide aquí tenemos cómo se forman las líneas de campo magnético. Recuerden que el solenoide N sería el número de vueltas. Y luego en una barra magnética donde tenemos el polo norte y el polo sur, las líneas del campo magnético salen del polo norte para llegar al polo sur, como está aquí en la imagen. Y por último en la Tierra, como la Tierra también tiene una naturaleza magnética en su núcleo, podemos ver aquí cómo se forman las líneas. Y también, pues esto ya lo vimos desde el principio, si tenemos aquí un imán con su polo norte y su polo sur, vamos a tener que las líneas salen del polo norte y se dirigen hacia el polo sur, como lo podemos ver en la primera imagen. Y si tenemos, como en la segunda imagen, dos imanes uniéndose del polo norte, pues podemos ver que las líneas salen del polo norte, pero se van a desviar. No se van a tocar, sino que se van a desviar en este caso, porque polos iguales se repelen y polos opuestos se atraen. Aquí ya tenemos en la tercera imagen un polo norte, un polo sur. Podemos ver claramente cómo las líneas salen del polo norte para llegar al polo sur. Igual aquí en un imán en forma de herradura, sería de esta forma las líneas de el flujo o el campo magnético, y de la misma forma en la Tierra podemos ver cómo las líneas salen del polo sur y se dirigen al polo norte geográficamente hablando. Entonces, ahora continuando con los temas de magnetismo o de electromagnetismo, tenemos fuerza magnética sobre una corriente eléctrica. Dice aquí, cuando una corriente eléctrica pasa por un conductor ubicado entre los polos de un imán, es decir, vamos a colocar el conductor entre los polos del imán, entre el polo norte y el polo sur. Entonces, dice aquí, el conductor experimenta una fuerza perpendicular a la corriente y a las líneas del campo magnético. Dice aquí, la magnitud de la fuerza magnética ejercida sobre un alambre con corriente eléctrica que pasa a través de un campo eléctrico en ángulos rectos con respecto al alambre está dado por la relación, y aquí tenemos la fórmula. Dice, la fuerza es igual a B, que es la intensidad de campo magnético, I, que es la intensidad de corriente eléctrica, y L, que sería el largo del conducto. Entonces aquí nos dice nuevamente, L es la longitud del alambre que queda dentro del campo magnético. Dice, cuando la fuerza no es perpendicular al campo magnético, entonces hay que emplear la componente vertical del campo magnético. Es decir, F es igual a BIL seno del ángulo. Entonces esto solamente va a pasar cuando la fuerza no sea perpendicular al campo magnético. Entonces aquí en la imagen de la derecha podemos ver que tenemos un imán, un polo norte, su polo sur, tenemos el conductor, tenemos la corriente circulando hacia la derecha, la fuerza perpendicular y el
campo magnético, la intensidad de campo magnético, aquí utilizaríamos la fuerza que va a sufrir el conductor, sería BIL, seno del ángulo. Perdón, seno del ángulo solamente cuando no sea perpendicular, es decir, esté angulado, por ejemplo, el conductor, se va a utilizar ahí. Dice aquí, para determinar la dirección de la fuerza que actúa sobre el alambre, se usa la regla que se conoce como tercera regla de la mano derecha. Otra regla de la mano derecha, dice, consiste en lo siguiente: si mantenemos la mano abierta de tal modo que los dedos señalen la dirección del campo magnético y el pulgar el sentido de la corriente, entonces una flecha que salga de la palma de la mano señalará la dirección de la fuerza magnética. O sea, si yo dibujo aquí una mano, el pulgar debe de estar hacia la corriente, los dedos hacia el campo magnético y la palma de la mano va a dirigir o nos va a señalar la dirección de la fuerza. Dice aquí, ejemplo, dice un conductor rectilíneo de 10 centímetros de longitud, es decir, L mayúscula va a ser 10 centímetros, que en metros es 0.1 metros, o sea, dividimos 10 centímetros entre 100 y nos da en metros 0.1, por el que fluye una corriente de 8 amperes. Entonces la intensidad de corriente eléctrica sería 8 amperes. Situado en un campo magnético, nos dan el valor del campo magnético, que sería 0.4 Tesla, perpendicular al conductor. Determine la magnitud de la fuerza magnética que actúa sobre el conductor. Entonces, como nos dan estas variables, longitud, intensidad de corriente, campo magnético, y nos piden la fuerza, además la fuerza magnética es perpendicular, o el campo magnético perpendicular al conductor, aplicamos la fórmula de B y L, F es igual a B y L, multiplicamos 0.4 Tesla por intensidad de corriente 8 amperes por la longitud 0.1 metros. Si hacemos las operaciones, esto nos va a dar un resultado de, por ejemplo, 0.4 por 8 por 0.1 nos daría 0.32. Entonces aquí voy a escribir, la fuerza va a ser 0.32 y como es fuerza estaría en newtons. Si hacemos el análisis dimensional, pues va a quedar que las unidades son newton. Vamos a hacer otro ejercicio. Dice aquí, un alambre recto de 0.6 metros, nos dan el largo 0.6 metros, por el que fluye una intensidad de corriente I de 4 amperes. Está en ángulo recto, o sea, vamos a utilizar la fórmula sin ángulo, con un campo magnético de 0.3 Tesla. Entonces B es igual a 0.3 Tesla. Determina la magnitud de la fuerza magnética que actúa sobre el alambre. Entonces tenemos que F es igual a B y L. ¿Por qué? Porque hay un ángulo recto entre la corriente y el campo magnético. Bueno, originalmente la fórmula original sería F es igual a B y L seno del ángulo, pero como es un ángulo recto sería seno de 90 y seno de 90 es 1, por eso es que nos queda la versión más sencilla de B y L. Sí, bueno, por si alguien dice no, que si hay ángulo, etcétera, no falta, ¿verdad? Entonces F es igual a B, que sería 0.3 Tesla, multiplicado por la intensidad de corriente, que son 4 amperios, multiplicado por el largo, que son 0.6 metros. Entonces, si hacemos las operaciones, voy a hacer las operaciones en calculadora, dice 0.3 por 4 por 0.6, y esto nos da 0.72.
0.72 y como es fuerza estaría en newtons, por lo tanto la respuesta correcta sería el inciso C. Y otro ejercicio aquí dice un alambre recto de 8 centímetros, entonces el largo, de 80 centímetros, que en metros son 0.8 metros, con una intensidad de corriente I de 8 amperes, está en ángulo recto. Ya sabemos que es ángulo recto, pues seno de 90 nos quedaría la fórmula de BIL. Dice, si la fuerza magnética sobre el alambre es 1.6 newtons, ahora nos dan la fuerza 1.6 newtons, calcula la magnitud del campo magnético, es decir, queremos encontrar B. Entonces sabemos que F en este caso va a ser igual a BIL. Como queremos B, despejamos, mandamos del lado izquierdo IL, como están multiplicando pasan dividiendo, así que nos quedaría que B es igual a IL, ahí me equivoqué, sería B es igual a F, voy a borrar eso que es ahí, bueno, ya está borrado, entonces ahora sí, como queremos B, esto sería F, mandamos del otro lado dividiendo IL, es decir, vamos a dividir 1.6 newtons entre la multiplicación de 8 amperes por 0.8 metros. Entonces, si hacemos las operaciones, esto nos va a dar de resultado, en el numerador tenemos 1.6 y lo dividimos entre 8 por 0.8 y eso daría 0.25, y como es intensidad de campo magnético, ejercicio dice, un alambre de 0.9 metros de largo lleva una corriente de 5 amperes. Si el alambre es paralelo a un campo magnético de 0.4 teslas, determina la magnitud de la fuerza magnética sobre el alambre. Entonces, tenemos un imán, nuestro polo norte, nuestro polo sur. Sabemos que las líneas de campo magnético salen del polo norte y se dirigen al polo sur. Y dice que colocamos un alambre, pero el alambre es paralelo al campo magnético. O sea, el alambre lo voy a poner así como lo estoy dibujando. Sería paralelo. ¿Sí? No es perpendicular, sino que es paralelo. Dice, entonces aquí nos dan el largo, que es 0.9 metros. Nos dan la intensidad de corriente I, que sería 5 amperes. Nos dan el campo magnético B, que es 0.4 tesla. Entonces vamos a tener que la fórmula para calcular la fuerza sobre el alambre que está introducido ahí sería BIL multiplicado por el seno del ángulo. Pero en este caso, como el ángulo es entre las líneas y el alambre, vamos a tener que el ángulo sería 0 porque son paralelos. Entonces esto va a ser BIL por el seno de 0. Y sabemos que seno de 0 es 0, así que la fuerza recibida al final sería 0 newtons. Así que la respuesta correcta sería el inciso C. Acuérdense que si el alambre está perpendicular a las líneas, ahí sí serían 90 grados y seno de 90 es 1, por lo tanto la fuerza. Ahora, otra de las fórmulas de este tema de electromagnetismo parte 2 es esta que dice magnitud de la fuerza magnética sobre una carga eléctrica en función del valor de la carga y su velocidad. Dice aquí, si colocamos una carga eléctrica en reposo
en un campo magnético no se ejerce fuerza sobre la carga. Luego dice, igualmente si se mueve en dirección paralela al campo magnético, tampoco se ejerce fuerza sobre la carga. Sin embargo, si lanzamos una carga eléctrica en dirección perpendicular al campo magnético, la carga experimenta una fuerza magnética cuya magnitud está dada por la relación F es igual a B por Q por V. O sea, tenemos un campo magnético. Estas son las líneas de campo magnético. Si introducimos una carga en reposo, no va a tener fuerza sobre ella. Tampoco si la introducimos en la dirección perpendicular, paralela al campo magnético. Pero si la introducimos perpendicularmente, ahí sí va a tener una fuerza sobre ella, y esta fuerza va a ser igual a B. Acuérdense que B es la intensidad de campo magnético, por Q, que sería el valor de la carga, por V, que sería la intensidad. Dice aquí de nuevo, donde Q es el valor de la carga que se mide en coulombs en el sistema internacional, V su velocidad en metros sobre segundo, también en el sistema internacional todo, y B la magnitud del campo magnético en teslas. Y F la fuerza magnética que se ejerce sobre la carga en newtons. Dice aquí, cuando la carga se mueve en una dirección que forma un ángulo θ con el campo magnético, la componente de la velocidad paralela al plano no contribuye a una fuerza sobre la carga eléctrica. Por lo tanto, o sea, si tenemos nuestro campo magnético, nuestras líneas de campo magnético, y llega una carga, pero esta está angulada con respecto a las líneas de campo magnético, vamos a tener que la fuerza va a ser igual al producto de la intensidad de campo magnético B por la carga Q por la velocidad V multiplicada por el seno de dicho ángulo con el que llega la carga. Si llegara totalmente perpendicular, como el ángulo es de 90, seno de 90 es 1 y nos quedaría la versión de F es igual a B por Q por V. Entonces aquí tenemos una imagen de cómo están aquí las líneas de campo magnético, se introduce la carga y cómo se estaría moviendo dicha carga dentro del campo. Aquí tenemos otra imagen donde el giro de dicha carga va a depender de su naturaleza positiva o negativa. Aquí tenemos que una carga positiva gira en cierto sentido, podemos decir sentido horario para ubicarnos, mientras que si la carga es negativa, pues giraría en el sentido contrario, es decir, sentido antihorario, nada más para ubicarse, movería. Dice aquí, la dirección de la fuerza siempre es perpendicular a la velocidad y al campo magnético para una carga positiva. La dirección de la fuerza está determinada por la misma regla de la mano derecha que se empleó para determinar la dirección de la fuerza sobre un cable que transporta corriente eléctrica, debido a que la dirección de la velocidad es la misma que la dirección de la corriente eléctrica. Sin embargo, si la carga es negativa, la dirección de la fuerza es opuesta a la determinada por la regla de la mano derecha. 6 por 10 a la menos 19 coulomb, y luego lo multiplicamos por la velocidad, que sería 2 por 10 a la 7 metros sobre segundo, y luego por el campo magnético, que sería 1.5 Tesla. Aquí separamos la parte de los enteros, es decir, mando a la izquierda 1.6 por 2 por 1.5 por, luego mando las potencias a la derecha, 10 a la menos 19, 10 a la 7. Al final las unidades me va a quedar en newtons. Entonces si multiplicamos 1.6 por 2 por 1.5 sería 4.8 de la parte de la multiplicación de los enteros. 4.8, bueno, este es un 8, 4.8 por 10, aquí se sumarían las potencias, es decir, menos 19 más 7, y menos 19 más 7 sería menos 12,
Así que la respuesta sería 4.8 por 10 a la menos 12 newtons, que corresponde con el inciso D. La respuesta del inciso D, 4.8 por 10 a la menos 12. Y aquí tenemos otro ejercicio, se lo terminan. Adicional de electrones viaja a 3 por 10 a la 6 metros sobre segundo a través de un campo magnético de 0.03 Tesla en ángulo recto con el campo. Determine la fuerza que actúa sobre cada electrón. Ejercicio dice: un electrón se mueve a 2.5 por 10 a la 7 metros sobre segundo en ángulo recto con un campo magnético de 0.5 Tesla. Determina la magnitud de la fuerza sobre el electrón. Entonces utilizamos la misma fórmula que hemos estado haciendo uso, que sería fuerza es igual a carga por velocidad por intensidad de campo magnético. Es decir, como es el electrón, ponemos la magnitud, que sería 1.6 por 10 a la menos 19 Coulomb, que multiplica a la velocidad 2.5 por 10 a la 7 metros sobre segundo por el campo, que sería 0.5 Tesla. Separamos la parte de los enteros, es decir, 1.6 por 2.5 por 0.5, y luego ponemos las potencias, es decir, de la base 10 por 10 a la menos 19 y 10 a la 7, y como es fuerza, esto quedaría en newtons. Si hacemos la multiplicación, esto va a ser, voy a checar en la calculadora, 1.6 por 2.5 por 0.5 nos daría 2, y luego de las potencias se sumarían, es decir, menos 19 más 7, menos 19 más 7, y esto finalmente nos daría menos 19 más 7 es menos 12, así que sería 2 por 10 a la menos 12, que sería el inciso A de las posibles respuestas. Tenemos otro ejercicio, es lo mismo, parecido prácticamente. Dice: una partícula beta viaja a 2.5 por 10 a la 7 metros sobre segundo en forma perpendicular a un campo magnético. Si la magnitud de la fuerza que actúa sobre la partícula es 2.4 por 10 a la menos 12, determina la magnitud del campo magnético. Entonces, vamos a tener que la fórmula es F es igual a carga por velocidad V por campo magnético V, pero queremos el campo magnético, así que hay que despejar. Dejamos solo V, así que Q por V lo mandamos del lado izquierdo dividiendo, y me quedaría que V es igual a fuerza dividido entre carga por velocidad. Entonces sustituimos, y esto sería, la fuerza sería, arriba ponemos 2.4 por 10 a la menos 12, y abajo ponemos la carga, que sería la magnitud nada más, 1.6 por 10 a la menos 19 por la velocidad, que es 2.5 por 10 a la 7 metros sobre segundo. Hacemos las operaciones, de hecho las potencias, como abajo tendríamos 10 a la menos 12, se eliminaría con la potencia de arriba, sería 2.4 dividido entre 1.6 multiplicado por, en la parte de abajo, 2.5. Si hacemos las operaciones, esto va a ser 2.4 entre 1.6 por 2.5, nos daría 0.6 Tesla. 0.6 Tesla
sería el resultado, es decir, el inciso D de las posibles. Y luego ya para terminar, aquí tenemos de teoría de óptica. Dice, los experimentos demuestran que la luz se comporta a veces como partículas y otras veces como onda. O sea, hay experimentos donde tiene comportamiento de onda y otros comportamiento de partícula corpuscular. Dice, la teoría moderna sostiene que la luz es una radiación electromagnética y que su energía radiante se transporta por medio de fotones que viajan por un campo ondulatorio. Dice aquí, la longitud de onda lambda de la radiación electromagnética está relacionada con su frecuencia según la siguiente ecuación general. Entonces esta fórmula respecto de óptica va a ser importante. Dice velocidad, en este caso la velocidad de la luz C es igual a la frecuencia F por la longitud de onda lambda. Y la velocidad de la luz en el vacío es una constante que también se tiene que acordar para el examen, aprender. Sería 3 por 10 a la 8 metros sobre 2. Entonces aquí podemos ver en esta imagen de una onda y su propagación. Dice aquí, un desplazamiento de onda de frecuencia única tomará la forma de una onda sinusoidal. Se puede utilizar una instantánea de la onda en el espacio, en un instante de tiempo, para mostrar la relación de las propiedades de onda. Es decir, hay que saber identificar la frecuencia, la longitud de onda y la velocidad de propagación. Entonces aquí en la imagen podemos ver una onda que es de tipo sinusoidal. Tenemos la amplitud. Aquí nos indica la amplitud, que es que tanto se abre verticalmente la onda. Y la longitud de onda, lo que tanto se abre horizontalmente, aquí como podemos ver en la imagen, la onda. Además la velocidad de propagación v. Tenemos la frecuencia, hay que recordar que la frecuencia es el número de ciclos por segundo, ciclos, vueltas o revoluciones que hay en un segundo, y el periodo, que sería lo contrario, lo recíproco de la frecuencia, que sería el tiempo en completar un ciclo, una vuelta o una revolución. Entonces vamos a tener que la velocidad v va a ser igual a la frecuencia por la longitud de onda. Dice aquí, esta es una relación general que se aplica a las ondas de sonido y luz, así como a otras ondas electromagnéticas y a ondas sobre 100 y 600 nanómetros. Anda el espectro visible desde el violeta hasta el rojo. Aquí tenemos la ampliación abajo del espectro visible. Tenemos los infrarrojos, las microondas, las longitudes de onda creciente, que son las ondas de radio largas, es decir, la frecuencia FM, frecuencia modulada, AM, amplitud modulada, ondas de radio más largas. Entonces, estas ondas que están a la derecha tienen una longitud de onda más grande. Si las pudiéramos ver, tienen la longitud de onda grande, y en cambio la frecuencia es menor hacia la derecha y es mayor hacia la izquierda. Al contrario, la longitud de onda es menor a la izquierda y es mayor hacia la derecha. Y aquí tenemos de nuevo el espectro electromagnético con otros datos sobre, por ejemplo, si penetra la atmósfera terrestre. La longitud de onda, ya dijimos, aquí va desde la longitud más grande a la más pequeña. El radio, que tiene una longitud de onda más o menos de 10 a la 3. Las microondas 10 a la menos 2 metros. El infrarrojo 10 a la menos 5. La luz visible 0.5 por 10 a la menos 6. Anda en el prefijo micro. Ultravioleta 10 a la menos 8. Rayos X 10 a la menos 10. Rayos gamma 10 a la menos 12. Mientras más nos vamos a la derecha, aumenta la frecuencia y disminuye la longitud de onda. Entonces, por ejemplo, las ondas de radio andan en el tamaño de edificios, las microondas tamaño humano, el infrarrojo tamaño abeja, la luz visible alfiler, protozoarios, entre los ultravioleta y los rayos X el tamaño de las moléculas, entre rayos X, rayos gamma, los átomos y el núcleo atómico. Entonces, por eso los rayos gamma
pueden dañar el núcleo atómico por el tamaño tan pequeño de la longitud de onda. Y luego tenemos aquí otra relación entre la frecuencia y la temperatura, es decir, a mayor frecuencia, mayor temperatura en la que emiten la radiación los cuerpos, y a menor frecuencia, mayor temperatura. Entonces aquí podemos ver esa relación para tener una idea general. Y ya eso sería todo por ahora, hasta esto de principios de óptica. Ya continuaríamos en la siguiente clase. Y por último, otra relación más que va a ser importante. La energía de los fotones luminosos es proporcional a la frecuencia. Vamos a tener esta fórmula que dice que la energía es igual a H, donde H es la constante de Planck, multiplicada por la frecuencia. De igual manera, si podemos escribir esto como energía E es igual a H por velocidad de la luz entre longitud de onda, donde H, que es la constante de Planck, vale 6.62 por 10 a la menos 34 joules por segundo. Y ahora sí sería todo hasta ahí.